Bueno, pues doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Tatiana nos visita la primera vez, más conocida como la del gimnasio. Así me la han presentado antes, el Benito y la Carmen. Aquí hay Tatiana, la del gimnasio. Digo, bueno, debe ser algo notable ahí en el gimnasio, Tatiana. Es broma. Y a Cristina la veo contenta esta mañana. ¿A que sí? Porque está ahí su hermana al lado, sentada. Hacía tiempo que no nos visitaba, que no nos veía. Y su marido está al lado, Niku. ¿Y a tu lado? Lucian, vale. Porque no nos conocemos, creo. ¿Ah, sí? Si tú lo dices, lo creo, claro. Más jóvenes estábamos. Hace tiempo entonces, por eso no... Ah, sí, claro. En Rumanía nos conocimos. Muy bien, vale, ahora ya sí. Bien, perfecto. Los demás creo que ya nos conocemos todos. Somos más habituales. Pues estábamos ahí, cuando estábamos preparando el tiempo de alabanza, hemos llegado los hermanos y ahí se ha creado una conversación. Ahí había unos cuantos hermanos del grupo de alabanza hablando de eso de que dicen los científicos que se ha parado el núcleo de la Tierra. ¿Habéis oído esa noticia? Ahí estaban los hermanos hablando. ¿Pero cómo puede ser eso de que dicen que se ha parado el núcleo de la Tierra? Pues no sé. Pues si se para, pasarían cosas, ¿no? Pues sí, eso es lo que... Había hasta películas de estas, de apocalípticas de los últimos tiempos, que en alguna hablaban de eso de que se había parado el núcleo de la Tierra. Y lo que sí que parece que es que relacionado con el núcleo de la Tierra, ¿qué es el núcleo de la Tierra? Bueno, dicen que es como la parte más interna, que es como una esfera, una bola grandísima de magma, de fuego ardiendo, ¿no? Como lava líquida ahí que gira. Y todo eso tiene que ver con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra nos protege de los rayos más dañinos del Sol, las tormentas solares, y bueno, pues influyen muchas cosas, las corrientes oceánicas, el clima. Y pues hace pocos días un grupo de científicos dijeron eso, que el núcleo de la Tierra se está parando o se ha parado y que parece que se va a invertir su rotación en la dirección contraria. Y bueno, pues esas noticias las dan y tú fíjate pues que la gente las escucha y les da igual, nos quedamos todos así, así. Se ha parado el núcleo de la Tierra, bueno, está bien, no pasa nada. Pero por todas partes se dan noticias así como muy catastróficas. Yo el otro día en un estudio, no sé si fue aquí el martes o por Facebook, también hice referencia que esta semana ya los científicos que controlan el reloj del fin del mundo, pues ya notificaron que adelantaban el reloj 10 segundos más. O sea, estábamos los 2 o 3 últimos años, lo habían situado a 100 segundos del fin del mundo. O sea, ellos es un reloj figurado. Las 12, si la aguja llega a las 12 es que ya el fin del mundo, se acabó todo. Y cuanto más cerca de las 12 está, es que hay más posibilidades que el mundo se acabe. Y los últimos años estuvo a 100 segundos, el punto más cercano desde que empezaron con esta figura simbólica. O sea, que era algo como preocupante. Pero este año lo han acercado 10 segundos más. Estamos a 90 segundos del fin del mundo. Y fíjate, yo doy la noticia así, como si estamos diciendo, pues hoy es la fiesta de la calçotada en Valls. O sea, así como que nos da igual. Y a la mayoría de la gente escuchan estas noticias y como que les da igual, el mundo sigue, no pasa nada. Pero a lo mejor es para preocuparse, no sé, digo yo, desde el punto de vista humano, ¿no? Así del mundo, los cristianos igual pensamos de otra manera, porque yo oigo Apocalipsis y me da alegría. En el mundo se oye Apocalipsis y la gente, uy, quita, calla, no hables de eso. Pero Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, y es la revelación de Jesucristo que ha dado a su iglesia para que sepamos lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, así que eso a nosotros no nos va a sorprender. Pero
quiero decir que oímos todas estas malísimas noticias y como que la gente no se alarma, le da igual. Aquí está mi tía Ángeles. Tía, cuando tú eras joven, si se oye una noticia así, no hay alguien del pueblo que lo dice, sino los científicos más destacados del mundo. Son premios Nobel, como 20 y tantos premios Nobel. O sea, el premio Nobel se da al científico más destacado en su campo, el más sabio, el más inteligente, el que ha hecho algo impresionante, algo sorprendente, ¿no? O sea que si las autoridades de la ciencia dicen estamos a las puertas del fin del mundo, cuando tú eras joven crees que la gente se queda así igual, que dice, nos da igual. No. Hace años una noticia de esos conmociona a la sociedad. La gente se hubiese preocupado, se hubiese angustiado, habrían hecho cosas, se habrían puesto a prepararse, vamos a hacer algo, vamos a prepararnos, ¿qué podemos hacer? Pero con el tiempo, todas estas malas noticias se van asumiendo, asimilando, y como lo oímos de vez en cuando, pues ya como que no le damos importancia. Todos sabéis el cuento del lobo, ¿no? Del pastor que decía, ¡que viene el lobo, que viene el lobo! ¡Ay! Los del pueblo salían corriendo todos a ayudar al pastor. Y cuando estaban ahí el pastor se reía, ¡ja, ja, os lo habéis creído, era una broma! Y otro día lo mismo, ¡que viene el lobo! Y todos asustados corriendo a ayudarle. No, hombre, que era una broma. Y un día vino el lobo y cuando él clamó, ¡que viene el lobo!, nadie le hizo caso y vino el lobo y se comió ahí un montón de ovejas. Pues yo creo que pasa un poco eso en el mundo. Vamos de amenaza a amenaza. Cuando empezó el COVID-19, ahí sí que parecía que se acababa el mundo, cundió el pánico, la gente estaban asustadísimos, la prensa tiene que ver mucho con eso porque era un bombardeo diario de COVID-19 de lo peor que te podías imaginar, vamos a morir todos. Y la gente se angustió mucho. En los primeros días se asaltaban los supermercados a coger todo lo que podías. Todavía a día de hoy no sabemos por qué la gente se llevaba tanto papel higiénico. Todo el mundo quería llevarse el papel higiénico, se agotó en los supermercados. Yo entiendo que dices, vaya a ser que después nos cueste encontrar comida, pero papel higiénico está bien, ¿no? Claro, es una cosa muy necesaria. Pero ya está, hemos pasado el COVID-19, ya eso ya es historia. Ya, bueno, todavía está por ahí, pero no pasó nada. Aquí estamos. Y cada nueva amenaza que se oye, se ha parado el núcleo de la Tierra. ¿Sí? Bueno, ya está. Bah, es igual, nos da igual. Pues suena como muy grave el tema, ¿no? Bueno, Mike Minihan, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? ¿Alguien ha dicho sí? No. ¿Sí? ¿Lo sabes? No. Digo, me ha sorprendido. Bueno, si han leído la prensa, sí sabríais quién es, porque es un general de 4 estrellas del Ejército del Aire de los Estados Unidos. O sea, es uno de los mandos, de los que mandan más en el Ejército de Estados Unidos. Entonces, él y otros altos cargos del Ejército han dicho que en el 2004, ahora se va a celebrar en Taiwán elecciones para la presidencia del país. Y él ha anunciado que temen que China va a aprovechar ese momento para atacar militarmente a Taiwán, que ya sabéis que es una amenaza que viene ya de tiempo y que hay mucha tensión porque Estados Unidos defiende a Taiwán y entonces hay una gran tensión en todos estos países implicados. Entonces, China ha pensado que será un buen momento atacar Taiwán porque en Estados Unidos, en el mismo tiempo, van a estar en la carrera electoral por la Casa Blanca. Entonces, como que Estados Unidos se va a despreocupar un poquito de lo que pasa en Taiwán para centrarse, ahí hay competencia, a ver quién va, y no está muy claro quién va a estar en la Casa Blanca, el próximo presidente, así que mientras estos se ocupen en sus elecciones, China aprovecha y ataca. Pero este general y altos cargos, no solo uno, sino hay unos cuantos altos cargos, han anunciado que entonces, si eso ocurre, que es lo que la inteligencia norteamericana prevé, y no suelen equivocarse mucho, es que entonces en el 2025 Estados Unidos intervendrá militarmente y habrá una guerra China-Estados Unidos. La guerra en Ucrania continúa y se están involucrando cada vez más los países de la OTAN, enviando carros de combate. Alemania envía Leopards, Estados Unidos ha enviado Abrams y ahí están los carros de combate ya que llegarán prontito y Vladimir Putin sigue amenazando
que se puede desencadenar una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN. Por otros lados, hay fuentes que dicen que a Putin le queda poco tiempo de vida porque anuncian que tiene cáncer y está en fase terminal. No sé. Y bueno, ahí estamos todos, ¿no? Nuestros problemas más cotidianos, pagar a fin de mes, que la electricidad está muy cara. Ahora no os quiero dar malas noticias, pero si no leéis la prensa, el 5 de febrero entra en vigor la prohibición europea de comprar cualquier producto petrolífero ruso. Quiere decir que hasta ahora, a pesar de las restricciones y todo, todavía hemos estado recibiendo suministro de gas, petróleos, cosas así que viene de Rusia. Pero a partir del 5 de febrero, prohibido, ya no se puede recibir nada que venga de Rusia. Quiere decir, prepararos, que las gasolinas van a subir, que el gas va a subir, que la energía va a estar mucho más cara. Cuando vayas a poner gasolina, todo se va a encarecer y vamos a seguir en esa crisis profunda. De hecho, no sé si os dais cuenta, pero venimos de una semana en la que el precio de la gasolina y el gasóleo se ha vuelto a incrementar un poquito. Va ahí poquito a poco creciendo. Y mientras tanto, en el mundo pues siguen pasando cosas. Auckland, que es la ciudad más grande de Nueva Zelanda, pues está inundada por las fuertes tormentas. Las calles son verdaderos ríos, una ciudad moderna, grande, con millones de habitantes. Tiene las calles pues, con varios metros de agua, los coches sumergidos. De la Antártida se ha desprendido un iceberg de 1.550 kilómetros cuadrados. Hace pocos días los expertos decían que el Ártico y el Antártico se derriten y se calientan mucho más rápido que el resto del planeta, mientras en el resto del planeta la temperatura está subiendo entre 1,5 grados y 2 grados, en el Ártico está subiendo entre 5 y 8 grados. Quiere decir que ahí los hielos se van a derretir mucho más rápido y al derretirse va a provocar que aún la Tierra se caliente mucho más. Porque, entre otras cosas, los hielos del planeta hacen que la luz del Sol refleje y no penetre y no caliente más en esas zonas. Así que es un efecto en bucle que provoca que la consecuencia se va agravando. Se funde el hielo y al fundirse se calienta más y si se calienta más, pues aún se funde más rápido. Y bueno, no quiero seguir porque si no, os seguiría dando noticias de este tipo, porque solo tienes que meterte un poco en la prensa a leer noticias y fuera de las noticias principales, que si el Barça le ganó al Madrid, que si el de este está por aquí, que si el tenista el otro, que si ha salido esta nueva película y esta serie que tanto esperabas ya está disponible. Y aparte de todas esas noticias, si tú lees un poquito más abajo, vas a ver que todas las noticias tienen una idea así bastante catastrófica. Pero la gente está tranquila. Como que ya lo hemos escuchado muchas veces y la humanidad tiene recursos para hacer frente a todo eso, ¿no crees? Y la gente está tranquila. Pero los cristianos estamos tranquilos, pero no porque ignoramos los peligros que acechan, sino porque sabemos, por un lado, que todo lo que tenga que ocurrir va a ocurrir y ocurrirán cosas terribles, porque está escrito, porque el Señor lo anunció. Jesús le dijo a los creyentes, igual que cuando la higuera brota, ya decís, mira, ya está cerca el verano, porque cada año ocurre lo mismo. O sea, nadie se pregunta, este año cuando brote la higuera, ¿quiere decir que ya estamos con la primavera y viene el buen tiempo? No, ocurre siempre, así que es una señal inequívoca. Cuando tú ves que la higuera brota, entonces tú ya sabes que viene el buen tiempo. Así sabed que cuando ocurran estas cosas, la venida del Hijo del Hombre está cercana. ¿Y qué cosas? Guerras y rumores de guerras, terremotos, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, todo lo que está ocurriendo hoy en día como nunca antes había ocurrido. Y sobre todo, entre esas señales destacan el aumento de la maldad en el corazón del hombre, el enfriamiento del amor,
la pérdida de los valores fundamentales. Y hermanos, todo eso se está cumpliendo. Así que todas las señales indican a que Cristo viene pronto. Y mientras tanto vivimos en un mundo pues complicado. Y cuando digo complicado, siempre desde mi perspectiva no hablo de que suba la gasolina y de que la amenaza de esto y del otro. Digo complicado en el sentido espiritual. Como creyentes tenemos que poner la atención donde está el problema. Y el problema no es lo que puede ocurrir en el mundo a nivel así de la naturaleza, ecológico, del clima, de la crisis económica. Sí, eso son problemas, claro, no vamos tampoco a ignorar. Pero estamos en las manos del Señor. Y el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y si tenemos que morir, moriremos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque todos moriremos. Si alguno de vosotros pensaba quedarse aquí a vivir ya para toda la eternidad con el cuerpo que tienes, pues te engañas a ti mismo. Los hombres atesoran y viven como si esta vida es lo único que tengan, y el que cree eso pues es porque no tiene la perspectiva, la visión y la fe de que nos espera la eternidad junto a Dios. Pero los creyentes anhelamos la promesa, la miramos de lejos. Disfrutamos lo que aún no vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no podemos ver lo que viene, está fuera de nuestro alcance, pero la fe nos hace vivirlo como si eso fuera tan real que ni dudamos por un momento. El creyente no vive en el presente, vive en el futuro, soñando y esperando lo que viene. Porque en el mundo tenemos momentos muy buenos. Y gracias al Señor que Él nos bendice. Pero también hay muchos momentos malos y como Jesús dijo, tendréis aflicción, tenemos aflicciones. Porque nuestra principal lucha no es en lo material, es en lo espiritual. Nuestra principal lucha es en nuestra mente y en nuestro corazón, en los asuntos de Dios y en nuestra batalla espiritual contra el enemigo. Es ahí donde surge el enfriamiento, donde está la duda, donde entramos en la negligencia, en la apatía, en el relajarnos en las cosas de Dios, en perder de vista la voluntad de Dios. Nuestros problemas, lo difícil de ser cristiano, es tratar de vivir en integridad, en la convicción y en las manos de Dios, en el centro de su voluntad. Ahí es nuestro problema. ¿Quién dijo que ser cristiano fuera fácil? Ser cristiano para nada es fácil. Y en la Biblia vas a encontrar que en ningún lugar de la Escritura el Señor te haya prometido que seguirle a Él sea algo fácil, que sea un camino en el que no tengas que preocuparte por nada, en lo que todo irá bien. Hay iglesias por ahí, y son iglesias que suelen triunfar, se llenan de gente, que sus predicaciones solamente son ven a Cristo, no vas a enfermar, no vas a tener problemas, no hay crisis económica, eres padre del Rey del universo, Dios te va a dar riquezas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que eres rico, pero en lo espiritual, y que tus tesoros, tus riquezas están en la eternidad, en la nueva creación que Dios te va a dar. Y cuando la Biblia te habla así, pues tú puedes negarlo o puedes ser reflexivo, piénsalo, piensa si realmente todos los tesoros que te hagas en esta tierra te los vas a poder quedar para siempre. Esto es temporal. Nadie sabe en qué momento nos iremos de aquí. Y yo no puedo asegurar que mañana seguiré estando vivo. Nadie puede hacer eso. Tenemos la certeza de que todos moriremos. La Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la palabra juicio en la esfera espiritual, cuando Dios es el juez perfecto, al que no se le puede ocultar nada, al que no le puedes engañar, todas tus obras están expuestas delante de Dios, todo lo que has hecho malo, todos tus pecados, y aunque tú pienses, bueno, pero yo no soy un gran pecador, pero todos hemos pecado, dice la Escritura, por lo tanto todos estamos separados de la gloria de Dios. Y para eso vino Cristo a este mundo, para morir y pagar con su muerte, con su sangre, poder pagar el precio de nuestro rescate. La Biblia solo tiene buenas noticias. No sé por qué la gente la rechaza, no sé por qué la gente la ataca, por qué la gente mira mal a los cristianos.
Lo único que tenemos son buenas noticias. Lo que las noticias del mundo te dan son malas. Pero nosotros tenemos buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Porque le decimos a las personas, sí, no, la realidad es eso, todo eso está ahí en el mundo y va a ocurrir, pero tenemos una buena noticia, y es que Dios te ama y Dios ha previsto el remedio. Él tiene el recurso, la solución a nuestro problema. Nuestro problema es la muerte, estamos separados de Dios. Pero Él quiere hacer la paz contigo. Y para eso entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz, para morir por nosotros. Y cuando tú crees en el sacrificio y lo aceptas, porque Dios no te lo da a la fuerza, eres libre, puedes rechazarlo si quieres. Pero cuando tú lo aceptas, cuando lo recibes en tu corazón, cuando te humillas ante Dios y dices, sí, Señor, es verdad, soy un pecador, te he ofendido, he vivido apartado de ti sin tenerte en cuenta, dándote la espalda, pero ahora entiendo que te necesito. Y cuando tú le dices al Señor, Señor, creo en ti, creo que Jesús murió por mí, lo recibo, lo acepto, quiero cambiar mi vida, quiero que tú me cambies, que me llenes. En ese momento, dice la palabra de Dios, cuando voluntariamente aceptas su gracia, Dios te salva, te redime y pasas de muerte a vida. Jesús le dijo a Nicodemo, y quiero recordarte que Nicodemo era un principal del Sanedrín, era un líder religioso, se sabía el Antiguo Testamento de memoria, pero ser religioso no te salva. Te salvas si crees en Jesucristo como tu Salvador personal. Nosotros no predicamos una religión. Hazte evangélico, jamás he dicho yo eso a nadie. Nosotros predicamos, cree en Jesucristo, lo que la Biblia dice. Y Nicodemo, siendo un hombre muy religioso, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y siendo tan religioso y conociendo bien la Escritura, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo y él preguntó, ¿y cómo que nacer de nuevo? ¿Puede ser que un hombre siendo adulto como yo nazca de nuevo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? No, eso es imposible. Y entonces Jesús le explicó lo que es nacido del Espíritu. No te estoy diciendo nacer de nuevo en la carne. Te estoy hablando de nacer de nuevo en tu espíritu. Morir a tu vida vieja, a esa vida teniendo a Dios a un lado, sin contar con los recursos, las bendiciones y privilegios que Dios te da. Y que mueras a esa vida y nazcas de nuevo a una vida nueva espiritual que te garantizará estar con Dios en la eternidad, en una nueva creación donde no habrá nada malo, no habrá absolutamente nada que nos cause dolor en esa eternidad futura. Vamos a leer un texto que se encuentra en Colosenses, capítulo 1. Voy a leer el versículo 24 hasta el 29. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo está aquí escribiendo una idea muy atrevida. Pablo aquí es un hombre valiente al hablar como habla. Podría parecer a algunos que Pablo aquí va así como sobrado, como muy orgulloso, porque soy un ministro de Jesucristo. Porque yo estoy, fíjate lo que ha dicho al comenzar el texto que hemos leído, yo estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Dicho de otra manera, los sufrimientos que está soportando completa los sufrimientos del propio Jesucristo. Y él está ahí actuando, yo trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Y podría parecer eso, que Pablo, oye, un poco orgulloso Pablo aquí, ¿no? Se las está dando de... No, cuando tú conoces toda su vida, cuando tú lo oyes en sus otros momentos hablar, nunca se presenta como el apóstol. No, yo soy el esclavo de Jesucristo. Y soy esclavo de Jesucristo por su gracia, por la gracia de Dios. O sea, ¿a quién se le ocurriría decir, gracias Señor que me has hecho un esclavo? ¿A quién se le ocurriría decir eso? Pero ser esclavo de Jesucristo es el honor más grande que uno puede tener. Y reconocer lo que Dios está haciendo en ti no es orgullo. ¿Por qué? Porque tú aceptas que yo no soy nada. Yo solo soy una simple, un montón de barro que Dios ha cogido y le ha dado la forma que Él ha querido. Pero separados de Él no podemos hacer nada. Pero en sus manos somos lo que Él quiere que seamos. Y entonces yo puedo decir, soy un ministro de Jesucristo, soy pastor de Jesucristo. Y lo que predico, lo predico en el poder de Cristo. Así que lo que estás escuchando ahora, esto viene de Dios, no son palabras de Víctor. Y si no lo recibes como tal, pues allá tú. La obra es la obra de Dios y estamos en sus manos. Y no es el hombre, sino lo que el hombre representa. No es lo que yo soy, porque yo no soy nada. Es lo que yo represento. Si Dios me puso ahí para predicar su palabra, entonces es Dios quien está hablándote. Y tú lo puedes rechazar, tienes libertad para hacerlo. Puedes tener tu propio criterio. El pueblo de Israel tuvo su criterio. Y a lo largo de todo su tiempo en el desierto, nunca vieron a Moisés como el hombre que Dios había puesto en el liderazgo. Siempre vieron a Moisés como, ¿y este quién se ha creído que es? El que manda, ¿y por qué tenemos que obedecerle? Encima hasta está casado con una mujer que ni es hebrea. Ha hecho las cosas como a él le han parecido. Y Dios, cuando escuchaba a su pueblo hablar así contra Moisés, Dios actuaba con mano firme y traía juicio sobre su pueblo y moría la gente en su pueblo. Para que entendiesen que no estás criticando a Moisés, me están criticando a mí. Porque yo he puesto a Moisés y yo obro a través de Moisés. Moisés era un hombre como tú y como yo, como lo era Abraham, como lo era David, como lo era Josué, como lo era Daniel, como todos los personajes en la Escritura. Pero Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y la iglesia es lo que representamos tú y yo. Cuando Pablo escribe Colosenses, él es prisionero de Roma. Ni siquiera es un hombre libre, está en Roma y está prisionero por Cristo. Es un reo, es un prisionero. Está ahí detenido por la autoridad romana y está encarcelado, está preso. Pero él ve más allá de sus prisiones. Él no habla como prisionero. Él no dice, hermanos, orad por mí porque no entiendo por qué el Señor ha permitido que me pase esto. Tú no ves a un Pablo derrotado, lamentándose por estar en un lugar pasando frío, hambre, sin ropa para ponerse. Le tiene que escribir ahí a Timoteo, Timoteo, cuando vengas a visitarme, por favor, tráeme el capote que me dejé en Troas. En otras palabras, estoy pasando frío. Ni siquiera un hermano de Roma me puede venir a visitar y decir, Pablo, mira, te traigo aquí un capote que sé que las noches en la cárcel son muy frías. No, tiene que esperar a que Timoteo se lo traiga. ¿Y sabes cuándo Timoteo se lo puede llevar? Pues quizás pasen un par de meses hasta que Timoteo pueda venir a traérselo. Los viajes entonces no eran como ahora cojo el avión y voy. Pero Pablo no se siente derrotado, no se siente desdichado, no está pensando, pobre de mí, ¿por qué estoy así? No. ¿Qué dice él? Soy un ministro de Jesucristo. Estoy contribuyendo a la edificación de la iglesia. Estoy en mis sufrimientos, y ahí es donde está la clave, lo que uno piensa y cómo ve las cosas. Pablo no se siente víctima porque él sabe que está sufriendo como su maestro, como su Señor sufrió. Así que mis sufrimientos están complementando lo que Cristo ya sufrió, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él nos ha puesto a todos dentro de la iglesia para que seamos piedras vivas en la que contribuyamos y continuemos edificando su iglesia. Y entonces ahí es donde en tu sufrimiento lo que estás haciendo es añadir, ampliar lo que Cristo comenzó. Estamos terminando lo que Cristo empezó hace
2000 años atrás. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él puso a los creyentes ahí al principio, les dio el Espíritu Santo. Y ayer sábado estábamos viendo el tercer estudio de historia de la iglesia. Y estábamos recordando cómo era la iglesia en los tiempos del comienzo de Roma, la relación entre la iglesia y Roma. Y estamos llegando a ver las persecuciones de Roma contra la iglesia. ¿Por qué los perseguían? ¿De qué los acusaban? ¿Os acordáis los que escuchasteis el estudio? ¿De qué acusaban a los cristianos para perseguirles? Nerón los acusó de haber quemado Roma. No hubo una acusación en la persecución de Nerón, decir, los vamos a perseguir porque son cristianos, porque no había unos argumentos así delictivos para decir, vamos a perseguirlos. Entonces Nerón provocó un incendio, quemó Roma y dijo, han sido los cristianos. Y la gente se lo creyó, porque ser cristiano ya era impopular. ¿Por qué? Porque el mundo ama más las tinieblas que a la luz. Y si tú eres luz, a los ojos del mundo no eres simpático, no te caes bien. ¿Y de qué más acusaban a los cristianos? Después tuvieron que ir sacando argumentos. Bueno, no carnívoros, caníbales, porque todos nosotros somos carnívoros y comemos carne. Los acusaron de canibalismo, porque los cristianos dicen que se comen la carne y se beben la sangre del su Señor. Esto es canibalismo, esto es un delito. Y los acusaban de canibalismo. Tú y yo somos caníbales porque participamos de la Santa Cena, comemos el pan y bebemos la copa. No, son símbolos. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Lo que hacemos es anunciar y recordar que Cristo murió por nosotros. Es una institución, un sacramento que Cristo dejó ahí para un recordatorio. Haced memoria de mí. Y también los acusaban, ¿de qué más? De idólatras. Porque no creen en nuestros dioses romanos. Pero no somos idólatras, creemos en Dios, pero en el Dios verdadero. ¿A dónde están los dioses romanos a día de hoy? ¿Alguien cree que Zeus es real o Júpiter y que Marte y que... ¿Alguien cree en eso hoy en día? No, hoy se estudia como mitología. Un mito es una ficción, que en su momento la gente se lo creyó. Pero ¿y el Dios de los judíos dónde está hoy? ¿Y el Dios de los cristianos dónde está hoy? En cada uno de nosotros, llenando la tierra. Es más, el Imperio Romano sucumbió al cristianismo. Y Constantino, ya llegaremos a eso en el estudio que estamos tratando, Constantino I dijo, a partir de hoy el cristianismo es la religión oficial de Roma. El cristianismo venció al imperio más poderoso que ha habido en el mundo. Porque Jesús lo dijo, que tenemos la autoridad, el poder como iglesia, y ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia, ni la muerte puede contra nosotros. Jesús murió para salvar su iglesia, y ahora la iglesia tiene que ir edificándose y extendiéndose, y más que nunca porque vivimos los últimos tiempos. Nos tenemos que mantener fuertes, puros, íntegros, porque somos el reflejo de Cristo en este mundo, en esta tierra. Y cualquiera que sirva en la iglesia para este fin está continuando, está haciendo la obra de Cristo. Él la comenzó y Él la continúa en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y hacer esto y vivir así, de esa manera, en ese nivel, exige sufrimiento y sacrificio. Porque la vida fácil, entre comillas, lo de fácil, es dejarte llevar por la corriente de este mundo. Hay una dirección y la corriente es muy fuerte. Y una vez que estás en el mundo, estás en la corriente y la corriente te arrastra, te lleva. ¿Y qué puedo hacer para que la corriente no me arrastre? Ir contra corriente. Ir contra corriente no es fácil. Requiere un gran esfuerzo. Si dependes de tus fuerzas, vas a tener que darlo todo nadando ahí a braza y pateando y esforzarte para ir contra la corriente, y te darás cuenta que avanzas lentamente porque es tan fuerte la corriente que me descuido un momento y ¡zum! Y me lleva.
Lo que avancé en un montón de tiempo, en un segundo lo perdí si me descuido y me llevó hasta allí la corriente. Y la Biblia dice eso, que este mundo está controlado, la corriente de este mundo está controlada por las tinieblas, el enemigo. Entonces ir contra esa corriente exige renuncia, sufrimiento, sacrificio. Pablo sufría por causa de Cristo y él habla de esas aflicciones. Dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Y lo decía con orgullo. Yo que no era nada, él va a hablar de sí mismo, no como uno de los apóstoles, dice, sino entre los apóstoles, dice, y por último, dice Pablo, se me apareció a mí, al más pequeño de todos, el más miserable de todos, se me apareció a mí. Yo no soy digno de eso porque yo perseguía a su iglesia. Él se sentía realmente afligido por pensar que yo un día perseguía a Cristo. ¿Cómo puede ser que Cristo me llamase para servirle como ministro si yo era lo peor? Pero ahora Cristo cuenta contigo. Ya no importa lo que fuiste, no importa ni lo que eres ahora. Lo que importa es que el Señor te ha llamado y si tú has dicho, sí Señor, yo quiero servirte, entonces Él lo va a hacer todo. Él te va a llevar donde tengas que estar. Y recuerda e intenta tener la visión de Pablo, de Pedro, de todos estos hombres, de todos los cristianos que a través del tiempo han sufrido por Jesús, de todos esos cristianos que a día de hoy en algunos países de este mundo siguen siendo maltratados, perseguidos y asesinados simplemente por ser cristianos. Trata de ver con los ojos de estos hombres de fe que sufrir al servicio de Cristo no es un castigo, sino un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque es participar de su propio sufrimiento, de su obra. Si yo estoy sufriendo por Jesús, estoy como a hombro con Jesús. Estoy a su lado. Si yo sufro por Jesús, estoy ahí haciendo la obra que Cristo empezó. Y hermanos, no hay un mayor privilegio que ese. No podemos contemplar nuestros sufrimientos como desdichas. No te sientas una víctima. No sé lo que va a ocurrir mañana. No sé si esto de que se paró el núcleo es verdad o es mentira y tendrá consecuencias o no. No lo sé. No sé el clima como... Bueno, sí que sabemos que va a ir a peor, pero no sé exactamente qué pasará en este año con el clima. No es profecía, pero te aseguro que vamos a tener otro verano de esos calurosos, batiendo nuevos récords de temperaturas al alza. ¿El invierno cómo terminará? No sé. ¿Habrá terremotos en el mundo? Sí, claro que las va a haber. Inundaciones y catástrofes, sí, de todo tipo. ¿Puede ser que nos impacte algún meteorito en algún momento? Sí. Ahora, hace pocos días, ayer o antes de ayer, le observaron un meteorito a solo 1.400 y pico kilómetros de la Tierra a una gran velocidad. Y lo que pasa es que es pequeño y después se desintegra, pero hay objetos que la NASA tiene catalogados como potencialmente peligrosos que pueden en algún momento entrar en colisión con la Tierra. El planeta ya tiene huellas de esas colisiones en el pasado. Y así pues podríamos seguir contemplando las amenazas y prácticamente todas son reales. Pero esa no es nuestra preocupación. Cuando Jesús habló de estas señales, les dijo, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. El planeta aún existe a día de hoy porque Dios lo ha ido guardando, lo ha ido protegiendo de nuestra acción y de la acción del maligno. Pero Dios tiene un calendario, Él tiene una agenda, Él tiene unos planes. Y esta creación no se va a prolongar para siempre porque está corrompida por el pecado. Está enferma, cada día se autodestruye un poco más y Dios tiene un día y una hora. Cuando la primera fase de todo lo que va a ocurrir nuevo es que Cristo vendrá y se llevará a todos los creyentes. Si un día te despiertas o de pronto oyes en las noticias que millones de personas han desaparecido del mundo y no se sabe por qué, si algún día aquellas personas a las que tú conocías y te vas a dar cuenta de un detalle, casi todos los que han desaparecido resulta que eran cristianos, de estos que están tan locos, esos que han recibido su castigo. No, es que han recibido su premio.
y Cristo se los llevó. La Biblia dice que eso va a ocurrir. Y te aseguro que si las cientos de profecías que han estado ahí cumpliéndose a través de los tiempos se cumplieron todas, hasta el último detalle, las poquitas que faltan por cumplir, ¿por qué no se iban a cumplir? Se cumplirán. Y después de que la Iglesia sea arrebatada, vendrá sobre este mundo tribulación como nunca antes la ha habido. Se va a instaurar un gobierno único mundial. Este anuncio la Biblia lo lleva haciendo desde hace más de 2000 años. Bueno, los profetas hablaron, podríamos decir que hace ya como más de 3000 años que la Biblia dice que habrá un gobierno único mundial, con una moneda única mundial. Y ese concepto ahora socialmente se acepta y se ve como una posibilidad. Pero durante milenios era inimaginable que eso pudiese ocurrir. Así que lo que la Biblia decía resulta que hoy en día es factible, se va a cumplir. Y la tribulación que vendrá en ese tiempo será tan grande como nunca antes la hubo. Y si tú eres uno de los que escuchan las noticias y dices, se fueron todos los cristianos, y de pronto tomas conciencia de que tú te has quedado aquí, quiere decir que no habías creído en Cristo con todo tu corazón. Quizás eras religioso, estabas viviendo una religión. Como tantas religiones hay, el cristianismo también se puede vivir como una simple religión. Entonces ya sabes lo que te toca. No te sientes a llorar. Levántate y enfrenta con valentía porque tienes una oportunidad. Puedes creer en ese tiempo y también te salvarás. Espero que no te ocurra. Que te vayas en el primer viaje y no tengas que esperar al segundo. Ahora bien, estamos en la Iglesia, estamos en los tiempos del fin. En cualquier caso, aunque no veamos el arrebatamiento de la Iglesia, pero nuestra vida es breve, es corta. En cualquier momento nos vamos o ya te toca por la edad o por enfermedad o por accidente, por lo que sea. En cualquier caso, nos vamos pronto, pero mientras tanto tenemos una tarea que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha mandado que hagamos cosas para Él, que contribuyamos en el versículo 25, lo hemos leído, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la tarea que Pablo tenía encomendada, que predique la palabra de Dios. Pablo es un hombre con muchos recursos, puede aportar mucho a la sociedad secular y a la sociedad cristiana. Es un hombre muy creativo, con muchas capacidades y puede hacer muchísimo en la Iglesia, pero él tiene muy claro, ¿a qué me ha llamado Dios? A predicar su palabra. Y ese llamado es para todos los creyentes, solo que a algunos Dios los llama por su disposición y los coloca en una posición de ministro, como aquí dice Pablo, de predicador, de pastor, pero aparte de eso, donde tú estés, Dios también te llamó a que prediques su palabra, porque es su palabra la que le abre a los ojos a los hombres para que crean. Su palabra es la buena noticia que antes referíamos. Solamente podemos saber qué es lo que Dios espera de mí si escuchamos su palabra. Anunciar cumplidamente, dice Pablo, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir cumplidamente? Hacerlo de la manera que Dios espera que lo hagas. Predica la palabra de una forma perseverante, constante. Habla de un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿De qué misterio está hablando ahí Pablo? ¿Quién se lo sabe? ¿A qué misterio se refiere Pablo ahí? ¿Al rapto? No. La Iglesia, sí, pero ¿a qué misterio? Lo dice el texto. Se lo ha manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Siempre había sido un misterio eso de los gentiles. No, nosotros somos los judíos, el pueblo al que Dios llamó, el pueblo escogido. ¿Y los gentiles qué pasará con ellos? Es un misterio, no sabemos. No, pero sí se sabía, pero permanecía oculto como un misterio. Porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿quién? ¿Los judíos? No, todas las naciones de la tierra. Todo el que crea en Jesucristo será salvo. No el judío, no el que es descendiente de Abraham,
sino aquellos que por la fe también son hijos de Abraham, sea de la nación que seas, porque el propio Abraham tuvo que creer para salvarse. Dice Pablo en Romanos, porque el mismo Abraham creyó y fue salvo por justicia. Fue justificado por su fe. Ese es el misterio al que Pablo hace referencia. Ahora he sido llamado a predicar a los gentiles. El ministerio de Pablo es predicar la palabra, y la predica a los judíos. Pero está haciendo algo que hasta ahora no se tenía en cuenta, que era predicar a todo el mundo para que todo el mundo sea salvo. Y Pablo es un ministro de Jesucristo. Y en este tiempo Dios tiene sus ministros. ¿Sabes quién es un ministro de Jesucristo? Ministro, la palabra ministro viene de ministerio. Porque cuando ahora oímos ministro, piensas en un político, No, pero el significado de la palabra ministro es aquel que ocupa el cargo en un ministerio. Y en la Iglesia Cristo ha establecido ministerios. Y Cristo es el que nombra, dice en Efesios, el que nombra pastores y maestros. Así que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual Cristo está, vive y se mueve. Y ahora tú y yo estamos en el mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y estamos, vivimos y sufrimos juntamente con Cristo, en ese cuerpo figurado, del cual todos somos miembros los unos de los otros. Un ministro es alguien que ahora tiene que administrar algo. Mira cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dios te da un cargo. Dios te nombra uno de sus ministros, un administrador suyo. Puedes utilizar también la palabra mayordomo. Y es Cristo quien te da ese privilegio, ese derecho. De tu parte tienes que esforzarte y tienes que poner la responsabilidad de ser hallado fiel. Si Dios te llamó a servirle, no puedes ser infiel. No puedes engañar a tu Señor con otras cosas del mundo. No puedes servir a dos señores a la vez. No puedes estar manchando el nombre de aquel que te ha nombrado administrador, de que te ha puesto como ministro. Y recuerda, no solo estoy hablando del pastor y el maestro, que uno es pastor y maestro no porque sea mejor que los demás, sino por su disposición. Cuando tú le dices al Señor, Señor, úsame como tú quieras, sin condiciones, estoy dispuesto a servirte y a seguirte, el Señor te toma la palabra. Y entonces el Señor te encarga que hagas cosas importantes. Y Dios tratará contigo para que eso sea posible. Así que el misterio es la redención del mundo gentil. Y todo esto tiene que ver con la edificación de la Iglesia. Porque como hemos dicho antes, todos formamos parte de este edificio, de este cuerpo, de esta familia. Esas son las metáforas que la Biblia usa para referirse a la Iglesia. Allí en Efesios capítulo 3, versículo del 5 al 9, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este misterio solo se puede conocer si es revelado. Las cosas de Dios las conocemos porque Él nos las reveló, si no, no las sabríamos. ¿Y cómo las reveló Dios? A través de los predicadores, de los profetas, de los ministros como Pablo. Cuando el que se pone aquí en este momento soy yo y predico la palabra de Dios, Dios te está revelando cosas, nos está revelando cosas. Nos dice, yo vengo pronto, prepárate, porque el mundo mira cómo está.
Y no es nuestra opinión, es que Dios nos está revelando. Yo creo que el Espíritu Santo está actuando entre nosotros. Yo me he tenido que mentalizar a mí mismo del qué es lo que soy. Soy un pastor de Jesucristo, pero si yo no soy nadie, no, tú no eres nadie, pero es lo que yo hago en ti. Entonces yo tengo que hablar con autoridad, no puedo hablar diciendo a mí me parece, yo creo que... No, yo hablo desde aquí, yo te aseguro las cosas que estoy diciendo, porque creo que no es mi opinión, yo creo que Dios nos está hablando. Y entonces te digo, Dios viene pronto, Cristo viene pronto. Tienes que estar preparado. No pierdas tu tiempo haciendo tesoros en el mundo. Vive como de paso, porque la Biblia dice que eres un peregrino y un extranjero en esta tierra. Y Cristo está en ti, Cristo en vosotros, dice ahí Pablo. Cristo está en vosotros, está ahí actuando, está obrando. Esta es la obra de Cristo, créetelo, mentalízate, llénate de su palabra, desmárcate de esa línea, esa tendencia que en el cristianismo hay de amoldarse al mundo, de acomodarnos en este mundo perdiendo de vista lo que somos y la misión que tenemos. Dice Pablo, a quienes anunciamos, amonestando, la palabra amonestar aquí en el contexto tiene que ver con predicar. La predicación es una amonestación. Mira dónde te encuentras, no estás por donde tienes que ir, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso es una amonestación, pero no es una amonestación para castigarte, es para advertirte, para que reacciones y para que te pongas en el camino, para que te estés llenando de su palabra. Pablo dice, predicamos a Cristo, dice aquí en este pasaje. Y esto para Pablo era una pasión, era su ministerio. Él siempre entendió que la principal misión del creyente es predicar a Cristo, predicar su palabra, predicar el Evangelio. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20 lo vemos despidiéndose después de 3 años de la iglesia de Éfeso, y en el versículo 31 dice Pablo, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Durante 3 años de día y de noche no había parado de amonestar a los creyentes. Qué pesado este Pablo. Algunos ya estaban contentos. ¿Qué dice? ¿Que se va Pablo? Sí, ya era hora, tío. Que lleva 3 años aquí de día y de noche amonestándonos. Que tienes que cambiar, que lo estás haciendo mal, esfuérzate un poco más, no te conformes, hazte los tesoros en los cielos. Mira lo que dice la palabra, vamos a estudiar sistemáticamente este libro. Y los creyentes, no, la gran mayoría se gozaron. Y cuando Pablo se despide de ellos, dice que lloraron abrazados de rodillas. Amor cristiano, ágape, sin prejuicios, sin intereses, sin maldades. Cuando leo este texto, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, sin pretender ni muchísimo menos, pero os lo digo de corazón, compararnos con Pablo, pues el 17 de marzo, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, va a hacer 3 años que cada día sin falta, hemos dado un estudio bíblico de mínimo 1 hora. El primer año había estudios bíblicos de 1h20, de 1h30. Después ya nos relajamos un poco. Un hermano me dijo un día, Víctor, igual son muy largos los estudios. Yo es que tan largo, cuando estoy más de 1 hora ya pierdo la atención. Ya me despisto, es demasiado largo para mí. Y yo digo, igual sí son muy largos, vamos a recortarlo, lo vamos a situar 1 hora. Y precisamente el hermano que me dijo eso dejó también de escuchar los estudios, no lo veo nunca por ahí. Pero ahí hemos estado vamos a los 3 años ya, no de día y de noche como Pablo, solo por las tardes, noches, solo eso. Así que no nos podemos comparar con él. No llegamos a tanto. Igual tendríamos que esforzarnos un poco más. Pero estamos ahí porque Dios nos dijo que hagamos eso.
Y es obvio, yo no sé vosotros, pero para mí está clarísimo que no es nuestro mérito. Nosotros no tenemos ahí ningún mérito para que se nos reconozca. Es el Señor el que está haciendo la obra. Si no, ¿cómo podría ser que durante casi 3 años, sin faltar ni un solo día, a pesar de que se fue la luz, a pesar de que nos quedamos sin internet, a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que pasaron 1000 cosas, al final siempre, 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 siempre hubo estudio bíblico? Cada día, cada día. Eso es de Dios. Es lo que Dios está haciendo. Y yo me he preguntado muchas veces, si Dios lo provocó ahora, no antes, no después, porque Dios hace las cosas, te aseguro, en su momento. Yo siempre me he preguntado, no sé si tú te lo preguntas, pero ¿por qué lo estás haciendo ahora? Y si conoces la Biblia tendrás la respuesta. Porque Dios hace las cosas en cada momento cuando son necesarias. Quiere decir que Dios nos está preparando para lo que viene. Dios nos está preparando desde hace casi 3 años para lo que está por ocurrir. Y si tú te desmarcas de eso y dices, no, yo no tengo tiempo, te quedas fuera de la bendición. Si eres hijo, te vas a salvar igualmente. Si no eres hijo, pues escucha bien y piensa si estás seguro de tu salvación. Y si te quedas atrás, pues ya sabes lo que te tocará. Pasar la gran tribulación, pero cree. Ahí sí que no tienes una segunda oportunidad y tienes que darlo todo. Pero no te quedes fuera, hermano. No pierdas ni un minuto de estar con tus hermanos, de estar escuchando la palabra. Créate la expectativa de que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para ti. Eres iglesia, eres su cuerpo. No te justifiques a ti mismo. Esfuérzate y sé valiente. Haz lo que está en tu mano. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Me vuelvo a Colosenses. Y un poquito más allá del texto que hemos leído, en el capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ese es el principal mandato que vas a encontrar en la Biblia para tu vida hoy. Que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios more en abundancia dentro de ti. Si tú crees que ya tienes la Biblia dentro de ti, si ya la estás escuchando abundantemente y no necesitas más, delante de Dios, claro, piensa eso, pues no te esfuerces, ya. Pero creo que nunca será suficiente. Dice Pablo ahí en nuestro texto inicial, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ese es el efecto que produce la predicación de la palabra y aquellos que la reciben. Los hombres imperfectos de pronto llegan a Cristo y Cristo los santifica, los perfecciona. Cristo, orando, le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres alcanzar la perfección, la santificación? Religiosamente es imposible. Por tus propias fuerzas, imposible. Solo hay un camino, la palabra de Dios actuando en tu vida. Y esta es nuestra misión, que los hombres conozcan a Cristo, dice Pablo ahí. Esa es nuestra misión, hermano, que los hombres conozcan a Cristo. Y aquellos que ya les conocemos, que hagamos que Cristo sea más y más cada día en nosotros por su palabra. El poder de Dios actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Y yo os puedo asegurar que eso también ocurre en mi vida. Y si tú sirves a Dios sin condiciones, también ocurre ahí, y lo sabes. El poder de Dios actúa, no así, no, poderosamente en nosotros. Y no estoy hablando de milagros, señales y prodigios, porque el mayor milagro es que Dios ha cambiado nuestra forma de pensar, que Él nos ha transformado y nos ha llevado a la humillación y ahora ya me veo pequeño delante de Dios y de los demás. Pablo describe aquí una lucha
Y todas sus cartas reflejan esa lucha. Y todo cristiano está en mitad de esa lucha. Una lucha muchas veces contra ti mismo. Es la peor lucha, la que mantienes contigo mismo. Pero es una lucha real. Vienen tiempos difíciles, te lo aseguro. Y repito, no estoy pensando en las catástrofes naturales, que también, porque vendrán muchas cosas catastróficas y muchos van a morir. Y no sé en qué medida nos va a tocar a nosotros. Pero sigo hablando de lo espiritual. Vienen tiempos difíciles donde el amor se sigue enfriando, donde ser un verdadero cristiano va a ser objeto de una persecución cada vez más notable, donde vas a ser impopular y te van a mirar mal, donde los valores cristianos se están desintegrando. Y la Biblia dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y eso está ocurriendo ya y va a seguir ocurriendo, va a seguir pasando en este mundo. Pero no te olvides lo que hemos dicho, Dios ha provocado cosas en estos últimos años, el que estudiemos mucho más intensamente la palabra. Él nos ha elevado a otro nivel. Cosas que han pasado en el mundo como la pandemia. La pandemia ha sido una especie de cribaje. El que tenía que estar ha seguido y el que no tenía que estar ya no está. El Señor está haciendo cosas porque nos está preparando para lo que viene. Estamos en plena instrucción. No te duermas ni un instante, no te relajes. Ahí tenemos que seguir. ¿Cuántos son estudios todos los días por 3 años? ¿Cuántos estudios son eso? Los matemáticos. 365 por 3. A ver, ahí veo a ingenieros calculando. 1.200 y pico. 1.095. Edu lo acertó. 1.095. Y si a eso le sumamos, porque los domingos tenemos doble, los domingos tenemos también predicación. Si a eso le añadimos, vamos a redondear, 150 predicaciones más, 1.245. Y si a eso le añadimos, por ejemplo, las clases del Seminario Bíblico de Fe, los viernes también tenemos doble enseñanza. O sea, ¿te das cuenta? Dios nos está hablando a través de su palabra. Y en ningún momento creas que nos estamos aquí echando flores, ni mira qué buenos que somos. No. ¿Por qué? Porque como Pablo, él no se veía especial. O sea, no somos especiales, no estamos haciendo nada que venga de nosotros. El esfuerzo es un privilegio, servir al Señor. Pero no sé, me parece que no hay muchos precedentes. No digo que no, pero no hay mucho de esto en la obra de Cristo. Ni lo ha habido ni hay demasiado por ahí, de ese perseverar en este tiempo que vivimos, de ese perseverar en la palabra, estudio bíblico todos los días. Es más, os confieso que hay pastores que saben de eso y directamente o indirectamente yo he escuchado, ¿y crees que hace falta eso? Tanto estudio bíblico. Cuando yo oigo a un pastor hablar así, digo, que me he perdido. ¿Se ha leído la Biblia? ¿Es consciente de lo que importa realmente al escuchar la palabra de Dios? Pero todo eso son indicativos de dónde estamos. Hermanos, sois los escogidos de Dios. Antes de ti hubo alguien que se llamó Moisés, otro se llamó Abraham, uno se llamó David, otro se llamó Daniel, uno se llamó Juan el Bautista, una por allí se llamaba Débora y otra se llamaba Esther, pero hoy te tocó a ti. Hoy estás escribiendo tú la historia y es una parte de la historia muy importante porque estamos en la fase final. Y no sé si Cristo viene mañana o dentro de 20 años. Viene pronto, te lo aseguro, pero no sabemos el día y la hora. Pero Dios te ha escogido para que hagas tu parte fundamental en la iglesia, porque Él ha contado con nosotros y nos ha hecho colaboradores suyos. Así que hoy Dios nos ha vuelto a abrir los ojos y hacer un llamado a que reaccionemos y nos esforcemos un poquito más. Si en tu vida cristiana llevas un tiempo así, estancado, es que estás mal. Este es el día para que digas, voy a subir otro peldaño. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por hablarnos y por hacerlo con tanta claridad.
Ayúdanos a entender todo lo que tú, Señor, nos dices, todas aquellas preocupaciones que tú tienes por tu iglesia, ayúdanos a asimilarlas, a entenderlas. Llévanos en tus manos, Padre, a recibir tu palabra sin condiciones. Mi más grande deseo, tú sabes, que es que todos mis hermanos estén recibiendo lo que viene de ti sin condiciones, porque en ese momento somos invencibles. En el momento en el que estamos en el centro de tu voluntad, cuando son tus manos las que nos conducen, cuando tu palabra es la que nos inunda el corazón y la mente, entonces nada nos puede hacer frente. Se oyen las palabras que tú le dijiste a Moisés, a Josué, y nos dices hoy a nosotros: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y sabemos, Señor, que eso es real, no es un mito, no es una leyenda, no es fantasía nuestra, porque es la historia de miles de años de hombres y mujeres que tú usaste, moldeaste y utilizaste con tus manos para hacer grandes cosas. Este es el tiempo que nos toca vivir. Queremos hacerlo, Señor, fielmente para ti. A ti la gloria, la honra y el honor. Solo tú eres digno de ser alabado, porque tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bendice a todos mis hermanos que están aquí escuchando, los que están en internet escuchando, los que lo escucharán en diferido, que tu palabra produzca ese efecto que tú quieres en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos vamos a despedir con alegría, sí, cantando una alabanza. Veniros el grupo de alabanza para acá, los demás si queréis poneros en pie y así estiráis vuestras piernas y alabemos a Dios juntos para terminar.